Hola a todos jóvenes, muy bienvenidos sean. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Alejandro Macías. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. De verdad que el día de hoy va a ser un día especial porque les tenemos pues una joya que me encantaría, arquitecto, que nos platicaras cómo inicia este proyecto. Bueno, este proyecto originalmente ya existía por parte del cliente, ya lo había contratado con un despacho, pero era muy diferente a lo que tenemos actualmente. O sea, simplemente desde la pura composición del proyecto se cambió a concreto, sumamos unos volados, propusimos el elemento este del estudio, este alero abocinado. Entonces sí hubo muchos cambios, pero nació de la inquietud y ayudó mucho, perdón, que el propietario pues es un entusiasta de la arquitectura, entonces eso le suma mucho valor, ¿no? Pero hay un buen gusto realmente exquisito en toda la composición. Nos podríamos quedar aquí media hora, jóvenes. No lo vamos a hacer, pero platícanos un poco de la implantación de la casa, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 20 por 40 con un excedente de 100 metros cuadrados más. 20 por 40, excelente. Y me encanta cómo esta pieza, lo que me decías, parece que es un monolito. Es un monolito, aquí, ¿verdad? sí, que lo pusimos aquí, sí, y se integra perfectamente al entorno. En un terreno complicado, ¿verdad? O sea, la composición del terreno estamos literal a la falda del Cerro de la Silla. Entonces tuvimos que cortar un poco el terreno para tratar de hacer el proyecto un poquito más cómodo y que fuera de un solo nivel. Y la calle, obviamente, pues como se ve, tiene también un desnivel bastante inclinado. Entonces, hubo algunos obstáculos que tuvimos que sortear al principio para el tema de los... Quiera que son como unos 3 metros o un poco más, ¿eh? Sí, fácilmente, yo creo que unos 320 o De la una parte cosa. más alta. Oye, ¿y qué restricciones tenemos aquí en el fraccionamiento? Porque veo que la casa se despega de un lado, pero del otro no. Sí, nada más tenemos como lineamientos 1 metro de pasillo lateral en un solo extremo nada más. Nosotros nos retiramos como unos 50. Unos 50, pero este volumen sí queda pegado completamente. Sí, no tenemos, lo que son las áreas de servicio, que atrás de este volumen tenemos un jardincito, digamos como una especie de antesala antes de entrar a la casa, y está el área de servicio, que esas partes son las que sí se pueden estar pegadas al límite de frontal. Eso te cambia completamente la estética, porque ya sabes que de repente hay fraccionamientos donde te obligan a hacerte para atrás Los 5 metros. O restricciones laterales o posteriores. En este caso no las tenemos. Y como nos gusta mucho como parte de la arquitectura la sorpresa, entonces pues no nos importó que realmente esta parte empezáramos ciegos y que al momento de ir ingresando a la casa, pues irnos encontrando esa sorpresa, ¿no? del proyecto. Yo desde que me bajé del carro dije yo, ¿qué es esto? ¿Dónde están las ventanas? No se entendía, ¿verdad? Se veía la caja Como de un concreto, monolito. Un monolito. Pero me encanta porque lo vas equilibrando, ¿verdad? Esto es todo un portón de herrería, correcto, pero muy ligero. de muy ligero, con sus cerrajes y sus corredizos de galvanizado, ¿no? Para no tener problema de la corrosión. Esto es bien importante, fíjense. El riel es galvanizado, jóvenes. Así nunca se va a corroer, no se va a oxidar. Apúntenlo bien. Y hay toda una manufactura en la obra, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del concreto. Sí, sí, es un concreto que le llamamos, es un acabado relavado, ¿no? Es una capa de 1 centímetro nada más, con unos agregados muy finos, y luego trae un sello. Se ve muy, muy bien terminado. Fíjense, por ejemplo, el volado. ¿Cómo logras esto? Híjole. Pues trae una viga oculta que a simple vista no nos lo imaginamos, pero es una viga de peralte de 1 metro por 40 de espesor, y va oculta por un eje, digamos, que corre a 3/4 del paño del límite, ¿no? Y lo está apoyando esa columna metálica. Sobre las columnas metálicas, esta y dos más. Ese es el último apoyo que tenemos, y de esa columna a la esquina del volado acá arriba son casi 9 metros de volado. 9 metros de volado. No, es que esto se ve impresionante. Y cómo termina súper delgadita la losa, ¿verdad? Sí. La función la está haciendo la viga oculta, ¿verdad? La viga oculta. Si pudiéramos estar arriba, quizá veríamos el secreto. Y esto me encantó. ¿Cómo juegas con el corte del terreno, verdad?
Sí, sí, sí. O sea, tuvimos que cortar un poquito el terreno, cortar y compensar en algunas partes para poder conseguir una casa. Los únicos escalones son estos que ven aquí en la entrada, que son 6, 7 escalones nada más, y ya de ahí en adelante toda la casa está en un solo nivel. Pero el área de servicio, que es la que mostramos al principio, esa está a nivel de banqueta, la que viene siendo el otro extremo. Ok, ok. Fíjense la escalera. La escalera de acceso también es todo un proyecto. ¿Cómo funciona? Esto es una gran viga que la carga. Es una viga cargadora y salen en cantilever los escalones, perdón. Y ya el vidrio pues simplemente rigidiza, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, realmente todo el apoyo lo está haciendo la viga. La viga, sí, tenemos, o sea, está parte de aquí de un dado de concreto y luego estamos anclados mecánicamente al volumen de concreto y luego al murete final que está en la parte de atrás. ¿Es concreto gris o es blanco? Concreto gris. Se ve, Y es resistencia 250. se ve bastante, bastante blanco. Esto está genial. Y el proyecto, me decías que es una I, ¿verdad? Es una sola barra. Es una sola barra, sí. O sea, sí es una. Y está compuesto por lo normal que trae una casa, sala, comer y cocina, como si fuera un especie loft y 3 recámaras, ¿no? ¿Y cómo es la orientación? ¿Hacia dónde está el norte? El frente es noreste. Por ejemplo, ahorita ya le está empezando a dar el poniente a la casa. Por eso también este volumen que diseñamos acá, que es el estudio, lo ubicamos estratégicamente para encontrar la sombra a una hora temprana y que no nos empiece a castigar el interior de la casa. Ok, o sea que este estudio le generará sombra Sombra, sí. al interior de la casa. ¿Qué digo? El noroeste no es tan fuerte, ¿verdad? Como un No, oeste franco. exactamente, sí, sí, digamos esquinado Ujú. como bien comentas. Que aquí además tienes un volado que lo protege. Sí, tenemos 1,50 de volado, ¿no? ¿Y qué altura tenemos en la casa? De piso terminado a losa son 3,5 y en el interior tenemos un plafón que son nada más 10 centímetros. Si gustas pasamos y nos quedan 3,40 libres. Me llama mucho la atención eso, que la puerta Adelante. sea de entrada, sea corrediza. Esta casa rompe muchos esquemas, ¿eh? Porque aquí abrimos la puerta y nos recibe esta cocina de lujo, pero que es un remate súper elegante, ¿verdad? Porque si voltean al otro lado, pues se ve todo un espacio abierto completamente. Abierto completamente, sí. Ese fue el concepto que te pidieron los clientes. Ese fue el concepto, completamente libertad en el espacio, ¿no? Y formamos el detalle de plafón acá arriba para el tema de iluminación, que son nada más 10 centímetros de espesor. Todo está climatizado con paquetes, cada área y para que funcione de manera independiente. Toda la casa tiene un diseño un poco de los 50, ¿verdad? De Sí, Century los Homes. toques decorativos de estos muebles, es que como les comentaba, el propietario es un entusiasta de la arquitectura y de la decoración. Entonces, y es restaurador, entonces compra muebles y los va restaurando y es como una especie de celosía que nos permite esta transparencia entre las dos áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo separa. Separa, ¿verdad? exactamente. Y como tiene buena altura, entonces hace que no se sienta pesado. Está genial. ¿Qué dimensión tiene de ancho la caja? Tenemos 8 metros. 8 metros. Sí, lo que pasa es que como es muy alto, el espacio hace que se vea un poquito más. Pero son 8 metros, perdóname, son 6 metros más la parte de afuera. Perfecto, sí, 6 metros. 6 metros, sí. Se siente muy bien la proporción, ¿verdad? Sí, son 6 metros más casi 2 metros ahí en la parte de afuera. Que algo que es muy importante, que creo que hicieron muy bien, es este juego de estas pues, mochetas de concreto, Sí. ¿verdad? Que abrazan la Abra- cocina y Sí. van generando también como esta secuencia, ¿verdad? Esa secuencia y separación de espacio, por ejemplo, ahí nos enmarca el comedor, no lo sugiere, nada más, y luego ya viene siendo el espacio de la sala de aquel lado, ¿verdad? Sí, ayuda a que no se sienta simplemente, ¿no? Como que toda el área, El área continua. continua, sí. Nos ayuda a romper un poquito y a sugerir las áreas, ¿no? A fragmentar un poco. Fragmentar exactamente, son las palabras. Ay, la cocina está increíble. El color le da muy bien. El color le va súper bien, ¿verdad? Es un gris muy pálido. ¿Qué materiales son? ¿La cubierta es de cuarzo? Es cuarzo,
Sí, es cuarzo y pues es plástico laminado las puertas, ¿no? Es todo un espejo aquí. Y me encanta porque mantuvieron el muro de concreto, Sí. que no era fácil, ¿verdad? O sea, No, lo común hubiese sido que llenaran de gabinetes ahí. sí, o sea, sí, tuvimos que estarlo protegiendo mucho tiempo durante el proyecto porque pues obviamente los muros se tuvieron que construir mucho antes de entregar la casa y el detalle es que ya el muro era el acabado. Claro, O sea, ya no nos daba opción de recubrirlo. de recubrirlo. Oye, y este patio, qué belleza. Sí, es el patio que comentaba ahorita. Ajá. Entras por el pasillo de servicio, te recibe este patiecito central, que es un olivo, y luego pasamos al área de servicio. ¿Y es una sola hoja o corre? Porque estoy viendo que tiene un sifón abajo, ¿verdad? Esto es fijo con un sifón. Ajá. La entrada es por acá, por el área de servicio. Está buenísimo el patio y qué genial cómo escondes el refrigerador. Sí, también, ¿Verdad? para que no sea protagonista Ajá. del proyecto. O sea, queda, no tienes que abrir ninguna puerta para entrar a él, porque últimamente No. los esconden en las alacenas, Sí, no. pero pues a veces no está Sí, no, tan práctico. la cena es esta puerta y acá de este lado está el baño y pasamos al área de servicio. ¿Quieres que la abra? A ver si quieres, pasamos pues, rápidamente al baño. Me encanta la luz que tiene la casa con el concreto. Sí, y le pusimos una luz natural en la parte superior. Ustedes construyeron la casa Sí, también. nosotros pusimos la casa. Platícanos cuáles serían como esos puntos que hay que cuidar para hacer Bueno. una casa de concreto. Bueno, particularmente en este proyecto se batalló mucho porque la calle tiene una inclinación bastante prolongada, entonces ya desde el acomodo de los camiones primero la bomba, para el colado de concreto, más los propios camiones, entonces cada camión, si normalmente carga o le caben 7 metros cúbicos, los camiones venían de 5 metros, 4,5, 5 metros cúbicos de concreto. Entonces ya desde ahí la dificultad es un poquito mayor. Me llama la atención que le dejaste estos chaflanes a todas las esquinas. Sí, porque es bien difícil de cimbrar y que la esquina no se parta. Entonces, me hubiera gustado más que fuera completamente 90, pero no se pudo. Aquí está un poquito, como decía. Pero sí, Las puertas está de bien, piso está a bien. techo de madera. Sí, Ok, cuarto de lavado. por otro lado sí. Y aquí la parte esta que te decía que viene de allá del área de servicio. Y qué buena solución, ¿eh? Sí, para no quitarle, porque este jardín es el que sigue por abajo del volado. Ah, claro, es el terreno Es el natural. terreno natural, sí. Qué locura, fíjate, hasta el tubo lo pintaste de negro para que no se viera aquí. A perderlo, sí. No, está increíble, ¿eh? Y esta es rejilla tipo Irving, ¿verdad? Tipo Irving, sí, con los cargadores estos que pusimos. Y este es un olivo. Es un olivo. Entonces, Esta es la puerta de servicio, ¿va? es la puerta de servicio lateral. Que da al pasillo y luego ya viene la otra. Que ese nivel es el nivel de la calle. Claro, tú tomaste el punto más alto de Sí. la calle. Para poder dar la sensación de que volara el elemento, ¿va? Claro. Para mantener un poquito ahí El dramatismo. el dramatismo y El- el estilo de ahí del despacho. Ajá, el corte está bueno, el corte de la Sí. calle, de la casa. Sí, sí, sí. Ahí está genial. ¿Las puertas de qué madera son? Es un tambor, o sea, es de tambor, trae un triple de 3/4 y está enchapada. No, me encanta la cocina, cómo le diste la vuelta a esa pieza, ¿verdad? Sí, exactamente, y que llega hasta arriba, aunque son fijos, no tienen uso, pero hace que la cocina Complementan, complementa sí, más. sí, sí, sí. Complementan muy bien. Sí, porque normalmente pues, ahí terminan a una altura de 220, 210, ¿verdad? Y este me comentabas que es WPC, Pero ¿verdad? no, pues ahí es un lambrín. Y se ve muy, muy natural, ¿eh? Sí. Oye, y a ver, ahora platícanos del piso, por favor. El tema del concreto, pues obviamente terminamos cimentación y el piso este es el firme de concreto, precisamente. Le dimos un acabado pulido. Primero colamos con láser y luego se le dio una pulida. Luego ya que está la pulida, se quedó toda la obra, todo el proceso de la obra se quedó con el piso pulido y posteriormente metimos un desbastado para rescatar un poquito y darle brillo rescatar el grano y darle brillo al concreto. Se ve mejor que el mármol, ¿eh? Muy, muy bien. Con láser, entonces. Se niveló con láser y luego con aviones lo pulimos, ¿verdad? Ok. Excelente. Y la sala toda abierta con este ventanal. Y tiene la vista hacia la ciudad también, hacia este otro lado.
Y ahorita que el cerro, ¿verdad? Que llovió, está verde. Y bien verde, ayuda mucho. ¿Y de largo cuánto mide? ¿Cuánto mide de aquí del muro del cabecero de la sala hasta el ventanal del olivo? Han de ser como unos 15 metros más o menos, 16 metros Ok. aproximadamente. 6 por 6, jóvenes, para Sí. que se den una idea de cómo lograr este espacio. Está buenísimo. La planta debe estar muy, muy limpia, muy ordenada. Y juegas con el remate también del Lambrín aquí en El Lambrín con este cuadro que Es una gran obra, ¿eh? Dice Pedro Friedeberg. sí. Friedeberg. Y ahí está la obra, la tenemos bueno, el cliente la tiene en un libro, ¿verdad? Es original. ¿No? Está buenísimo. Y la casa también ganó muchos premios, ¿verdad? Ha estado ganando algunos premios, y publicaciones. La verdad es que nos ha ido muy bien. Es que esta pieza, de verdad que es una joya. Ahorita vamos a hablar de la piedra. Sí. Muy bien. Y hacia allá están las recámaras. Ahí, a partir de ese pasillo, inicia lo que viene siendo es el pasillo íntimo, digamos, para separar un poquito las áreas. Es un lambrín que integra las aperturas hacia las recámaras, ¿no? Y del lado izquierdo, bueno, pues es concreto. Parte de lo mismo del concreto. ¿Qué tipo de siembra utilizan ustedes? Esta fue con duelas de pino de 4 pulgadas cepilladas. Cepilladas. Y ya, o sea, nada de maderas de duelas, ¿cómo se llaman? Estas con fenólicas. Sí se jalarlas. No, la fenólica sí se jalarlas por ti. Ahí viene siendo, porque la casa cuenta con piso radiante. Ah, sí, Sí. Excelente. Entonces ahí está el Registro. exactamente y todo, sí, para la caldera. Ok. Entonces todas las puertas, como pueden ver, quedan ocultas Esa es la puerta de la recámara. hacia adentro. Sí. Y qué belleza. 350 me dijiste de altura. Que 340 plafón, 350 a losa de concreto. Es una altura y media. Y es una recámara ya como de 480, ¿verdad? De los 6 menos el pasillo. Sí, menos el pasillo, exactamente. Y todas tienen salida al jardín. Genial. Genial cómo vuela esa cachucha, ¿no? Esa gorrita. Y de este lado, Está el vestidor y luego el baño, si gustas pasar. doble puerta. Doble puerta, sí, para que no nos estorbara el abatimiento hacia adentro. Y esto, jóvenes, no es comercial, pero ese creo que es el Solatub, Sí, ¿verdad? sí, eso solo tú. O sea, esto no tiene electricidad, esto es luz natural. Muy elegante el diseño de los baños. ¿Qué tipo de azulejo es? Pues son unas mallas no recuerdo ahorita la marca exactamente, pero son unas mallas tipo como si fueran los venecianos de la alberca, pero no son. Está muy bien porque tiene como ese círculo, ¿verdad? Sí, le da textura, ¿no? Bastante. Y juega muy bien con el mueble blanco. Sí, le da carácter al proyecto. Le pusimos los desagües allá con un canalito para que no tener la coladera bajo los pies, ¿no? Cuando estamos luchando. Está genial. Oye, ¿y aproximadamente cuál sería el costo por metro cuadrado de construcción? De esta casa, obviamente sin decoración ni nada, simplemente lo que es construcción con muebles fijos y climas, yo creo que es alrededor de unos 24,000 pesos por metro cuadrado. Excelente. A precio de hoy. A precios de sea, o hace un año, pero pues no ha variado realmente. No ha variado mucho. Me parece bien, ¿eh? Digamos $1,500, bueno, pues. 1,500 $. Bueno, ya está subiendo el dólar. Bueno, ahorita ya no, desde ayer Ya esos 16.50 ya se convirtieron en 20. ¿no? se están convirtiendo en 20. Que eso es una buena noticia para los paisanos. Sí, sí, sí. Sus dólares van a valer más. Van a valer más de lo que envían. Y al fondo tenemos más habitaciones, Hay ¿verdad? 2 recámaras más. Sí. La recámara principal. Sí, bueno, esta es la principal. Y hay dos secundarias más. Ah, esta es la Esta es la principal. principal, sí. Ah, ok. Sí, para allá son 2 secundarias más. Ok. ¿Y por qué razón mandar la principal primero? Pues no sé, ahí sí no te lo puedo contestar. No recuerdo cuál fue tuvo que haber sido una petición del cliente, supongo, porque pues, así lo autorizaron, ¿verdad? No simplemente es
Bueno, vamos a conocer la pieza del fondo, que es el salón de juegos, El estudio, sí. el estudio. Y ese muro de piedra, que es una belleza. Adelante. ¿Y en qué momento de la obra dicen necesitamos este cuarto? Lo que pasa es que siempre había como que una especie de que qué hacemos, ¿no? Teníamos que de alguna manera medio techar la cochera, que por la altura no ayuda mucho para techarla, pero bueno, pues sí le da cierto carácter. Tenemos que techar la cochera y buscar algún elemento que nos ayudara un poquito con el tema del sol. Por ejemplo, ahorita son unas 4 de la tarde y ya el sol se está acercando a la construcción, a la casa. Y como él yo le sugería, pues muy de Monterrey, ¿no? Una terraza con un asador y él dijo que no es mucho asador, entonces prefirió mejor hacer un estudio y es lo que está ahí ahorita. Ahorita pasamos a verlo, ¿no? Interesante. Fíjense cómo resuelve toda la fachada de este lado. O sea, crece la pieza un poco, ¿verdad? Se come, Sí. se come El pasillo. el pasillo o la terraza, el engagua, y se aprovecha. Y ese también es WPC, Sí, pero para exteriores. pero para exterior, claro. Y es un carril, tú digamos, de nado, no. Son 12 metros lineales. ¿Y cuánto mide de ancho? 2 metros. 2 metros, 2 por 12. pero interior, sí. Interior, sí, interior. Órale, excelente. Y aquí no es de esas casas que de repente llegan los osos. Pues aquí sí pude hacer la opción, pero ya con la barda yo creo que ya no Al de una puerta para osos. aplica. No, está bellísimo. Bueno, Y la integración con el paisaje del cerro está genial. genial. Y esta piedra es de por aquí. Sí, es de aquí, es de la región. A veces lo utilizamos para hacer concreto ciclopio, ¿no? Y en este caso es una piedra muy de los años 60, 70, se manejaba mucho en ese tipo de construcciones contemporáneas de la época. Y tiene su sellador, ¿verdad? Le También. pusimos un sellador así Se ve muy, muy y elegante. un goterón para que no se manche con el tema y que no le entre agua y empiece a salir los agregados, ¿no? Y los empieza a manchar. Cierto. Buenos goterones que no se acostumbran mucho, ¿verdad? No se acostumbran mucho y a mucha gente no les gusta. Por ejemplo, yo se los proponía al cliente en la construcción, no porque me gustaran, no se los pusimos, no porque me gustaran, sino tratar de protegerla, pero pues ya tiene, de que hicimos los colados ya va para, yo creo que a lo mejor para 2 años y medio, 3 años, y no se ha manchado nada, o sea, con puro sellador tuvo. Excelente. O sea, todo el concreto trae sellador. Todo está sellado, obviamente posterior al colado. Excelente. O sea, no trae ningún aditivo integral, nada. Simplemente al final le pusimos sellador. Y esta parte baja de los colados, no todo es entablillado. O sea, la parte baja de las losas que están aparentes son con fenólica. Ah, ok. Sí, para que quede más perfecto, ¿verdad? Se sienta más amplio. Sí. Entonces todo por acá arriba viene una trave. Son traves de concreto. Sí, este es el eje y va lineal de aquí. Pasa por 3 apoyos, 2 interiores, más el último que está ahí en la parte frontal. Es el último apoyo y luego ya viene el cantilever de 9 metros. Y el cantilever de 9 metros acá. Excelente. Y con esta forma pues buscamos que surgiera esa pregunta de que cómo se resolvió un volado tan grande en aparentemente un espesor muy delgado, pero la realidad es que la trave es la que carga todo, ¿verdad? Más que está oculta. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La losita se ve de 10 centímetros o de 12. Terminamos en 10 centímetros exactamente, y luego crece a 30 y luego ya baja el abocinado y se va a pareja 30 centímetros, ¿no? Buenísimo. Me encantó el gesto también de este hueco para el árbol. Sí, para el árbol, sí. Los árboles se trajeron ya a esta edad. Okay. O sea, no existían porque como cortamos el terreno no había nada y sembramos los crespones y estos. Que le ayudan muchísimo a la sombra, ¿verdad? Bastante, sí. En pleno mediodía da mucha sombra, ¿verdad? Sí. Las cortinas perfectas, ¿verdad? Sí. Fíjense, toda la casa tiene ese estilo retro, que retro ahorita está muy de moda. Es el estilo
mid-century, jóvenes. Hay un libro muy importante, el de las Case Study Houses, unas casas que realmente fueron las pioneras de todo este estilo, y que de ahí viene todo, realmente. Y es prácticamente el lenguaje de la arquitectura moderna doméstica. ¿Qué tipo de ventanales son? Son aluminios, ¿verdad? Es aluminio, de la línea Euroven Duoven. Se ven muy bien, ¿eh? No se ven toscos, nada. No, se ve proporcional al... Ujú. Y entra el muro de concreto. Pero aquí lo cambias, ¿verdad? Aquí se volvió un azulejo Sí, sí, ahí se le hizo un cambio ahí a petición del cliente. vidriado. ¿Y esta, qué dimensiones tiene esta pieza? Esta tiene 260. 260 de altura. Sí, 260 de altura a esta parte baja de la losa y luego 1 metro más para arriba lo que vienen siendo los abocinados, ¿no? Ya en la parte exterior. Y quisimos hacer la chaparra para que no le restara, no le compitiera tampoco a la casa. Se complementan muy bien. Sí. ¿Verdad? ¿Y en cuánto tiempo la construyeron? Se me hace que fueron como unos 15 meses más o menos todo lo que es 15 meses. Sí, un poquito más de un año. Es que tiene mucho detalle, ¿no? Tiene mucho detalle, simplemente los colados. Sí, y teníamos que estar buscando el control de temperaturas para el tema de colados. Todos los colados lo hicimos de noche, manteniendo una temperatura para que el color fuera uniforme ¿En del serio? concreto, sí. ¿Y les permitieron el fraccionamiento colar de noche? Pues sacamos permiso. Especial. Sí, sí, sí. Fíjate, esa no me la sabía. Entonces, Sí, para poder controlar porque no es lo mismo en el sol, donde el sol lo está calentando, de por sí el concreto, al momento que va fraguando, se va calentando y que provoque un aceleramiento al momento de calentar, pudiera existir esa variación de tonalidad, ¿no? O de acabado final. Entonces, en este caso tratamos de controlarlo y sí, creo que sí lo logramos. se logró perfecto. Concreto, nivel Dios. Pues arquitecto, muchísimas felicidades, ¿eh? Desde el acceso, este juego de la altura y media, ¿verdad? Pero con el portón bajo, Sí. ya lo es todo. Y nos da privacidad a pesar de que el portón está Sí, abajo. claro. Muchísimas gracias por compartirlo, arquitecto. ¿Cómo lo podemos contactar en redes sociales? A la orden, pues es Alex Macías-estudio M11 en Instagram y ahí nos pueden encontrar y estamos a la orden para lo que sea. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. Hombre, es un placer de verdad. Ahora sí que invitadísimos a compartir este conocimiento en arquitectura avanzada. Y fíjense, no sé si en la planta lo están viendo, pero pareciera que las piezas quedan algo cerca, ¿verdad? La cubierta de esta losa con la del otro lado deben de estar a menos de 4 metros, ¿eh? Pero ya aquí en la realidad se siente perfecto. Jóvenes, espero que hayan disfrutado el video. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!